Ya estamos de regreso en nuestro programa de Cuéntamelo Todo y nos da muchísimo gusto en estos momentos saludar a la maestra Isabel Revuelta, que nos viene a platicar acerca de un tema muy interesante que yo creo que a toda la gente que nos está sintonizando les va a gustar, Laurita. Sí, claro que sí. Bienvenida, maestra, a este programa donde su tema principal va a ser la historia de la cerveza en México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo encantada de la vida de estar con ustedes, de hablar de un tema que finalmente a los mexicanos nos pega fuerte, ¿no? La cerveza. Y más acá en el norte, con este calor. Con el calorcito. Siempre hay un motivo, ¿verdad? O una excusa. Así es. Ahora, no siempre fue así, por eso es tan interesante hacer un recuento de lo que ha sido la historia, incluso en las costumbres de la humanidad. Entonces, a mí me parece un tema apasionante. No sé si quieren que les empiece a platicar o ustedes me quieren preguntar. Claro que sí, maestra. Antes de todo esto, platíquenos acerca de su trayectoria y por qué le interesó este tema. ¿Por qué la investigación acerca de la cerveza? Bueno, que sí, yo soy investigadora del arte, tengo una maestría por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y mi formación de licenciatura fue en relaciones internacionales, con un sesgo muy marcado hacia la historia. Desde muy pequeña me ha gustado muchísimo la historia y decidí dedicarme a ello de manera profesional, no sin antes pasar por el que los papás te decían, no, ¿cómo vas a estudiar historia? Estudia algo. Y entonces estudié relaciones internacionales para darme cuenta que lo que me gustaba era la historia y me decanté entonces por la maestría, ¿no? Ajá. Y he trabajado mucho tiempo en instituciones como el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que desde hace algunos años es la Secretaría de Cultura. He trabajado en instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Comisión para la Preservación del Patrimonio Cultural, y a lo largo de mi carrera me he dado cuenta que lo más importante no es tanto saber la historia, sino divulgarla. Hace aproximadamente 4 años participo en un programa de televisión por ADN 40 que se llama El Refugio de los Conspiradores, en donde con otros 3 historiadores nos ponemos a platicar sabroso de temas de historia, a divulgar la historia, porque no sirve de nada si no la conocemos. Claro. Maestra, otra cosa, ¿cuáles son los temas que le apasionan dentro de la historia? ¿Cuáles son los que más le llaman la atención? Sin duda la historia de México es mi parte favorita, y estos 300 años que fuimos virreinato, que incluso han sido muchos más que los que hemos sido México independiente, es la parte que ocupa el mayor tiempo de mi trabajo. Es digamos que el tema que me apasiona, el periodo virreinal, porque del virreinato es lo que creemos, lo que somos, cómo nos llamamos, cómo nos vestimos, lo que sentimos, y por ahí el siglo XX ha querido borrar un plumazo esos 300 años de donde viene nuestra raíz, y me parece que eso nos deja incompletos. Por eso me apasiona tanto el periodo virreinal. Ajá. Otra cosa, maestra, antes de introducirnos ya al tema, lo que pasa es que se me vienen muchas cosas, muchas preguntas, y más si le apasiona la historia de nuestro país. ¿Cuáles son las cosas que no se han dicho, que usted ha descubierto y que dice, ¿por qué no se ha difundido esto en respecto a quizá nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra comida, nuestras actitudes? ¿Qué cosas ha faltado divulgarse más? Primero que nada, yo siento que divulgar nuestro origen. Estamos peleados con nuestro origen. Si bien Octavio Paz hizo un maravilloso ensayo en El laberinto de la soledad, tratando de explicar este asunto de por qué nos cuesta tanto superar los 500 años de que pasó la conquista, me parece que lo principal es divulgar ese periodo fundacional. A ver, es muy fácil. El que hayan llegado unos extranjeros con otra religión, con otra forma de vivir, con otro asunto económico tributario a imponerse por la fuerza, fueron los mexicas en 1325 a los pueblos que estaban en el altiplano. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar que 200 años después llegaron otros extranjeros con otra religión a imponerlo por la fuerza? Está mal contada la conquista. No estoy justificando, ni de ninguna manera quiero demeritar el choque humano que fue violentísimo, pero que sin duda no era el único en el mundo. Yo no conozco ningún inglés que se enoje porque Guillermo el Conquistador cruzó de Normandía en 1066, y en la batalla de Hastings. Es parte de la historia anglosajona.
que tienen los ingleses, la parte normanda. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo pensar que aquí los mexicas eran un Edén, buenos, buenísimos, y que entonces llegaron los muy malísimos españoles y hicieron un desastre? Los mexicas sometieron pueblos con una religión que no era de esos pueblos, los sacrificios humanos, los tributos terribles, eran una sociedad absolutamente jerarquizada, violenta, que hicieron un imperio, los mexicas fueron imperialistas, entonces nos cuesta mucho trabajo hablar de esos temas, porque se hizo muy fácil una historia oficial, maniquea, de un solo color, y la historia está llena de matices, de claroscuros. Una vez que entendemos mejor esa fundación nuestra. Ajá. Ahí estamos, maestra. Vamos a regresar nuevamente la llamada. ¿Le marcamos normal? Ok. Muy bien, pues en estos momentos estamos platicando acerca de este punto muy importante que nos gustaría que usted nos diera también su opinión aquí en nuestro programa de Cuéntamelo Todo a través de Radio Nuevo León, y que pues precisamente esta charla va a estar en unos cuantos días ahí en el Museo de Historia Mexicana. Estamos tratando de comunicarnos con la maestra Isabel. Maestra, ¿y nos escucha? Sí, perfectamente, se cortó. Muy bien, perfecto, maestra. Pues bueno, estamos ahora sí que indagando acerca de todo esto que a usted le apasiona y que a muchas personas se desconoce, que es acerca de la historia de nuestro país. Pero bueno, ¿con qué le gustaría cerrar ese punto para dar pie a la historia de la cerveza? Justamente eso que estaba yo comentando, que entonces nuestra idea de lo que somos y nuestras costumbres parece que las escondiéramos debajo del mantel, porque durante 300 años que se fundó esta cultura nuestra, mitad española, mitad prehispánica, de ahí surge eso que yo les decía al principio, que es lo que nos gusta, en lo que creemos, lo que comemos. No existe gastronomía si no es por la fusión y por el sincretismo cultural del cual se vio beneficiado pues esta riqueza cultural que tenemos en el tema gastronómico. Vámonos a decantar por ahí y nos lleva justamente al tema de la cerveza, cómo empezó a consumirse primero en el virreinato, en la época colonial, y ya después en el México independiente. Uh-huh. Y bueno, pues hablar acerca, por ejemplo, de la cerveza, muchos, por ejemplo, acá en el norte, medio sabemos cuál es el proceso, pero cómo se industrializaba o cómo se realizaba antes, maestra. Bueno, lo que es maravilloso de la cerveza es que ese antes, si tú te vas al principio de la cerveza, te vas al mismo principio de la humanidad, de la civilización de la humanidad. El cocer cereales con calor y sacar fermentos de ellos, esas bebidas, porque finalmente la cebada es el cereal que da la cerveza. Estamos hablando desde la época, desde que el hombre es hombre, desde que la civilización empieza como tal. Avanzando la civilización, ya vamos por los sumerios, ellos le dan el nombre ya, ¿no?, a esa bebida hecha a base de cebada. Pero toda la antigüedad tuvo cerveza, que tú pasas por Grecia, pasas por Roma, se consumía como tal. Pero ¿cuál es la gran revolución de la cerveza? Hay que pasar por una edad media que de oscura, en este tema no tiene nada, porque el conocimiento humano surge en cualquier lugar. Y para la cerveza el conocimiento surgió en los monjes, en esos monasterios apartados del mundo. Descubrieron esos monjes en la zona de Bavaria, descubrieron que una florecilla evitaba la putrefacción. Y entonces se le mete a la cerveza el lúpulo. Y ese lúpulo revoluciona la producción de la cerveza a nivel Europa, a nivel mundial, porque se podía producir aunque hiciera calor, en cualquier época del año que no fuera invierno. Y se permitía una fermentación sin llegar a la putrefacción. Eso es el lúpulo. Después va avanzando, obviamente, la historia, y llegamos a los procesos actuales con la introducción de la malta. La malta es una especie de la cebada, es una como masa hecha con la cebada, con la que después se puede producir de manera industrial esta cerveza. Y ya no hablemos del caso de Monterrey, que a partir de 1890 es la fundación de la tercera cervecera más importante, digamos, de la época moderna, porque incluso en muchas áreas
del norte de la República era muchísimo más salubre consumir cerveza embotellada que el agua potable. Ándale. Ajá. Sí, así fue. Muchas mamás en el norte le daban a sus hijos cerveza. Era muchísimo más sano darles cerveza que incluso darles el agua, ¿no? Además, la industria del vidrio fue una muy buena mancuerna para la industria de la cerveza. Sí. Perdón. Adelante, maestra. No, que además la cerveza libró una batalla durante 400 años con una bebida muy arraigada, sobre todo en el altiplano de México, que era el pulque. Uh-huh. El pulque estaba arraigadísimo, pero era una de las formas tradicionales, arraigadas en nuestra cultura, y la cerveza, paradójicamente, la cebada, se sembraba entre los magueyes del pulque. Qué curioso, ¿no? ¿Quién iba a decir que 400 años de lucha a principios justamente del siglo XX, por fin la cerveza iba a ganar como la bebida principal de los mexicanos y los refrescos, ¿no? Porque también fue simultáneamente. Pero maestra, por ejemplo, una cerveza se tomaba ¿en qué momento? ¿Como para acompañar un alimento o para simplemente cuando había algún tipo de festejo? ¿En qué momento era cuando se consumía la cerveza? Tiene diferentes etapas, pero vámonos al siglo XX. El siglo XX, cuando empieza la modernidad y cuando empiezan las ciudades y el mundo urbano, pues obviamente una cerveza embotellada significaba eso que les platico, la modernidad. Pero tiene mucho que ver con las marcas. La cerveza artesanal siempre se consumió en los festejos mexicanos, eso incluso en la época virreinal. Pero brincando nuevamente al siglo XX, yo no sé si ustedes recuerdan que la cerveza era, la consumía el pueblo. Claro. Y en las grandes bodas de los grandes hacendados y demás se seguía consumiendo el pulque. Así es. ¿Qué hizo la industria cervecera? Pues mercadotecnia. Uh-huh. Y aquí vamos a tener una discusión porque hoy por hoy es un tema bastante delicado porque habla de discriminación y demás. ¿Ustedes se acuerdan de la famosa rubia superior? Sí, por supuesto. Bueno, pues entonces era aspiracional, ¿no? Imagínense, también ahí tenemos un tema de negación, porque además la cerveza indio, pues digamos, es la que consumían, pues los estratos populares, ¿no? Y se llama indio porque, bueno, empezó con la cervecería Cuauhtémoc. Es muy interesante cómo tiene mucho que ver la cerveza, el consumo de la cerveza y la idiosincrasia. Pero la rubia superior es algo que es un parteaguas porque se vuelve aspiracional para entrar a las mesas, para entrar a los festejos, para entrar a un nivel socioeconómico que finalmente funciona, porque hasta 2012, que la cervecería era completamente mexicana, de capital mexicano, la gente aspiró a una mejor vida, digámoslo así, basado en esta imagen, ¿no? de acceder a la rubia superior. Ajá. Y gana la cerveza y se consume. ¿Quién no se acuerda de sus padres vete a comprar la Nochebuena porque ya es Navidad y es una cerveza para festejar? Así es, una de edición especial. Así es, de edición especial. Y la cervecería Corona, la marca Corona completamente arraigada y vinculada con este tema monárquico, con este tema también haciendo referencia a lo real, a lo que tuvimos durante 300 años, que fue justamente la corona española. Pero si se fijan, no se llama Penacho. No, claro. Aunque la cervecería sí es Cuauhtémoc. Sí. Ahí estamos los dos, están los dos mundos. Sí, no los podemos negar. Así es, definitivamente ahí la mercadotecnia, la publicidad hicieron lo suyo en ese momento, y yo creo que de esta manera en que nos lo estás comentando, maestra, es algo muy importante que quizá a nadie le haya pasado por la cabeza esto. Porque claro. el tener una botella con una marca de esto también pues es algo aspiracional, como usted lo dice. Sin duda, sin duda. Y significó para muchísima gente, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en la época, en 1940, 1950, era muy interesante ver cómo el asalariado, cómo la persona pues de los estratos populares llegaban con el dinero el sábado a comprarse sus cervezas, ya se las habían ganado, a comprar esos refrescos también. La industria del refresco tiene un boom tremendo, ¿no? Porque se quita esa idea del pulque, de bajo estrato,
ya están modernizadas, están pasteurizadas, porque les vuelvo a insistir, había muchísimo resquemor con el agua durante décadas en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Entonces, toda esa modernidad, todo eso permeó de tal forma, bueno, acuérdense en el Mundial, la Chiquitibum, eso es lo que de Carta Blanca. Precisamente traía a la mente lo de la Chiquitibum y que sigue siendo objeto de estudio, bueno, cuando me toca estudiar, bueno, cuando escogí estudiar comunicación y publicidad, ¿sí? Viene de referencia dentro del material teórico. Este tipo de ejemplos que usted nos está mencionando, cómo también se mete a la industria del fútbol y siendo, por ejemplo, acá en el norte, una fiebre entre fan y fanáticos del fútbol, cómo la cerveza también entra a los estadios. Oye, yo creo que de ahí fue donde se hizo el boom, porque hoy en día, ¿cuántas personas consumen cerveza en los estadios? Es interesantísimo esto que comentas, porque además es un fenómeno mundial de fin de siglo, decimonónico. Cuando el siglo XIX empieza a cambiar en la forma del mundo, los deportes, sobre todo el fútbol, se empieza a masificar. Y siglo XX, tenemos estos fenómenos, televisión, fútbol, refresco, cerveza. Así es una industria y es una cultura que ahorita, en época de pandemia, han declarado grandes gigantes de las cervecerías como Heineken o incluso este conglomerado AB InBev, que son ahora los dueños de Corona y que también manejan otras marcas en el mundo, han dicho, el fútbol que ahorita está cerrado está matando a la industria cervecera, porque es un fenómeno absoluto, ¿no? Este tema de los deportes, que además podríamos hablar muchísimo tiempo, también es tan primitivo como la cerveza, porque dice Desmond Morris en uno de sus libros, el deporte es la forma civilizada que los humanos inventamos para seguir conquistando territorio como si estuviéramos en la prehistoria. Buenísimo. Ya pusimos reglas, pero entonces va lo más básico del humano, que es conquistar algo. Te gané, te metí gol, ya no te puedo matar, ¿no? Ya no puedo estar en la época prehistórica, pero ese tener territorio y ganar y cazar, ese impulso de la cacería, lo tienes perfectamente saciado con una regla de fútbol o de rugby o de algún otro deporte. Más el tema de la cerveza, efectivamente, es el entretenimiento y es la cultura del siglo XX y del siglo XXI, porque uno pensaría que ya está superada, ¿no? Se los digo, es muy interesante cómo está ligado el tema de los deportes con este consumo de esta bebida, que además, dicho sea de paso, México es de las principales cervezas del mundo. Otra cosa, maestra, ¿siempre se tuvo conciencia de que con la cerveza te ponías ebrio? ¿Siempre se tuvo conciencia o la gente se fue dando cuenta? No sé qué opine de esto. No, siempre. Ese tema es importantísimo. El tema de embriagarse, las dos partes de la moneda, nuestras dos caras, ¿no? Como cultura. Para los prehispánicos, todas las culturas prehispánicas consideraban algo terrible estar briago. Era perfectamente condenable. Solamente los sacerdotes tomaban bebidas embriagantes y eran rituales y demás. Y acuérdense que la gran mayoría de las culturas prehispánicas tenían obviamente los sacerdotes eran los que gobernaban. Entonces estaba limitado para ellos. El de a pie que se emborrachara era verdaderamente digno de los peores castigos. Fíjate, no. Llega a Europa, llega la cultura europea, llegan los españoles y es permitido, ¿me explico? Y entonces, desafortunadamente, es una de las cosas tristes de la colonia, que la gente se emborrachaba. Realmente fue una cosa muy arraigada en el pueblo, en los estratos muy bajos, y les encanta el tema del pulque, tienen acceso al pulque, tienen a la cerveza artesanal, bueno, así se llama la cerveza, y hay crónicas donde muchos virreyes hablan de que uno de los principales problemas son todos los léperos que están en la ciudad, briagos afuera de las pulquerías. Ya todavía bien entrado el siglo XIX, con una Marquesa Calderón de la Barca en su libro La vida en México, habla de esa terrible costumbre que tenían los mexicanos de trabajar y luego perderse en la cantina, ¿no? En la pulquería. ¿Y dónde entra, por ejemplo, aquí la cuestión de género, donde las mujeres empiezan a tomar?
Qué interesante. Las mujeres toman en todas las fiestas. Uh-huh. Las mujeres, vuelvo otra vez a Madame Calderón de la Barca. En las peleas de los gallos, las señoras más elegantes tomaban pulque y fumaban su tabaco. Uh-huh. Entonces, siempre se ha dado. Públicamente, obviamente, el género en México estábamos en pañales. Por Dios, si votamos hasta 1953, ya parece que iba a haber una buena actitud públicamente. No, siempre tomaron, digamos, en el ámbito privado. Uh-huh. Se tomaba un pulque, se tomaba el vino. El vino es un tema interesantísimo que ya tendríamos que hacer otro programa. Oiga, pero, sí, maestra. Claro. Pero efectivamente, el tema de la mujer bebiendo en público, eso es de décadas recientes, muy recientes, que realmente tú te puedes ir con una amiga, 2, 3 amigas, y sin estar con ningún hombre puedes pedir en un restaurante, puedes tomarte tus tequilas, y eso es relativamente nuevo. ¿Pero qué es? ¿Hace unos 35, 40 años? No, por favor, no, te estoy hablando de unos 10, 15 años. ¿Es verdad? Claro. Porque antes era como que... Muy mal visto. Sí, muy mal visto. Muy mal visto. Pero por las propias mujeres metiéndonos el pie. Sí, claro. Ajá. Pero, por ejemplo, yo tengo memoria acá en algunos pueblos o ciudades fronterizas, como por ejemplo Tamaulipas, donde las mujeres hace 20 años sí tomaban, pero estamos hablando de que era la frontera, está la frontera y obviamente traían cierta influencia de Estados Unidos. Por supuesto, sin duda, porque aquí en la Ciudad de México yo te puedo decir que empezó con todo este boom del tequila hace unos 20 y tantos años, 25 años, que empezó de nuevo el tequila a volverse una bebida aspiracional, ¿no? Y en Monterrey hace muy poco, maestra. Fue hace muy poquito tiempo, entonces las mujeres empezamos a beber tequila en público, ¿me explico? Uh-huh. Y ahora ya está perfectamente visto, ¿no? Ahora hay que tener muchísimo cuidado con este tema de las adicciones, todas las bebidas, incluyendo la cerveza, pues en exceso. Justamente hablando de la pandemia, desafortunadamente la cerveza en muchos estados de la República tuvo que ser restringida. Los productores de cerveza van a estar en mi contra, pero estuvo restringida justamente por la violencia intrafamiliar. Eso sí. Entonces, el consumo de cerveza exacerbaba todavía más la convivencia, ¿no? Estoy hablando de hoy por hoy, que México es un país que tiene un grave problema de feminicidios. Uh-huh. Maestra, ¿y cuándo va a ser su evento? Platíquenos. Mañana vamos a tener un Facebook Live. Uh-huh. Conéctense, por favor, a la página 3 Museos a las 6 de la tarde. Y voy a estar 1 hora tratando de ser breve en este gran tema que es la cerveza, porque no nada más es en México. Les digo que este asunto viene desde que el hombre es hombre, ¿no? Desde que decide sembrar, desde que decide que la agricultura cambiará su vida. Ahí sembró cebada. En el segundo viaje de Cristóbal Colón se trajeron la cebada a América. Entonces es un tema muy rico que vamos a estar platicando mañana durante 1 hora en este Facebook Live. ¿Y cómo se pueden conectar? Yendo justamente al Facebook, a la página de 3 Museos. @3 Museos, esa es la página. Ajá, perfectísimo. Y ahí vamos a estar en vivo, simplemente le dan clic al vivo que va a estar transmitiendo el museo. Maestra, pues es un placer haber compartido con usted estos minutos que nos ofrece y por supuesto también será un deleite escucharla el día de mañana ahí en el Facebook Live de 3 Museos. Le mandamos un abrazo con sana distancia y bueno, pues esperamos tenerla próximamente con uno de esos temas tan apasionantes que los transpira y se logran escuchar acá en todo Nuevo León. Ay, muchísimas gracias. No, de verdad, y nuevamente los invito, 3 museos, voy a decir quiénes son: Museo de Historia Mexicana, el Museo del Noroeste y el Museo del Palacio. Son 3 museos muy importantes que tienen ustedes. Yo los felicito por ello y me uno muy, muy feliz a estar divulgando nuestra historia, esto que somos los mexicanos. Muchas gracias. Un placer, maestra. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.